Les damos la bienvenida al podcast semanal de Meditación Bíblica. Cada miércoles estamos compartiendo los podcasts con el propósito de ser una ayuda complementaria en su meditación personal. Deseamos que estos recursos puedan ser de ayuda para el crecimiento y el fortalecimiento de la Iglesia de Cristo. El día de hoy tenemos el gozo de escuchar al pastor Ricardo, quien es colaborador de Meditación Bíblica desde hace muchos años. Deseamos que Dios utilice su vida para bendecir a muchos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un verdadero privilegio el poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio, de este podcast. Bendigo al Señor por sus vidas, esperando que estén bien. Estaremos el día de hoy reflexionando sobre el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 18, versos del 1 al 11. Un pasaje muy importante, un pasaje que nos va a dejar muchas enseñanzas y espero que usted seguramente esté meditando en la palabra del Señor y también esté reflexionando sobre este pasaje. Muy bien, vamos a dar lectura a este pasaje y posteriormente estaremos dando unas pequeñas reflexiones. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además, dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galat? ¿O me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. ¿Qué pasaje nos tocó meditar el día de hoy? ¿No le parece, hermano? Es muy interesante y lleno de enseñanzas para nosotros. Para entender correctamente lo que estamos leyendo el día de hoy y meditando, necesitamos regresar a los capítulos anteriores, especialmente al capítulo 17, el capítulo anterior, donde se nos habla acerca del rey Josafat. Este capítulo nos muestra a Josafat como un rey bueno delante de Dios, que anduvo en los caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres y siguió sus mandamientos. Josafat fue
un rey que quitó los lugares altos, quitó también las imágenes de acera en Judá. Y algo muy interesante, ¿no? Enseñó la ley de Dios al pueblo, enviando a príncipes y a levitas para que la instruyeran. Su reinado, hermanos, fue muy próspero porque Dios así lo designó, permitiéndole tener un gran ejército. Incluso los reinos y países alrededor de Judá venían y le daban presentes, lo que muestra el poderío que Dios le había dado. En el capítulo 18, que es el que estamos nosotros meditando, encontramos a dos reyes: Acab, rey de Israel, y a Josafat, rey de Judá. En este punto, Josafat y Acab ya tienen un parentesco a través del matrimonio de sus hijos. Josafat tenía un hijo llamado Joram, y Acab, junto con su esposa Jezabel, tenía una hija llamada Atalía. Esta unión iba a ser catastrófica para Judá, como veremos más adelante en el libro de Segunda de Crónicas. Aquí comienza entonces la unión entre el reino del norte y el reino del sur. Es importante recalcar que hasta este momento, Acab, rey del norte, era considerado uno de los peores reyes de Israel. Aquí debemos de prestar atención y preguntarnos de la siguiente manera: ¿cómo un rey, mencionado en el capítulo anterior como alguien que buscaba a Dios y acercaba la ley de Dios al pueblo, se mezcla con un rey que estaba totalmente en contra de Dios? Esto fue ocasionado por el parentesco entre sus hijos, lo que llevó a consecuencias muy graves para Judá. Cuando Acab propone ir a la guerra, Josafat, acostumbrado a buscar la ley de Dios, le sugiere que consulten a Dios para saber si deben ir o no. Eso era algo extraño para Acab, seguramente, ¿no, hermanos? Quien hacía su voluntad y escuchaba solo a sus profetas, quienes le decían lo que él quería escuchar. Aquí es donde debemos entender que la palabra de Dios, hermanos, es sabia. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede haber entre Josafat, que buscaba a Dios, y Acab, que adoraba a falsos dioses? La relación entre Josafat y Acab, forjada por el matrimonio de sus hijos, trajo graves consecuencias a la larga. Atalía usurpó el trono de Judá, introdujo la idolatría y persiguió a aquellos que querían permanecer fieles a Dios. Por lo tanto, entendemos que Josafat, tal vez por el amor a sus hijos o a su hijo, permitió esta alianza con Acab. Pero esto resultó devastador para Judá. Por lo tanto, Josafat, acostumbrado a buscar la voluntad de Dios, sugirió, dice el pasaje, a Acab que consultaran a Dios antes de ir a la guerra. Acab llamó a sus profetas, pero interesante, ¿no? Josafat se dio cuenta de que estos profetas no eran verdaderos hombres de Dios. Y eso nos damos cuenta por medio de la historia de Israel del norte, como desde su principio, desde sus orígenes, todo, tanto sacerdotes, profetas, la adoración a Jehová, los becerros que ellos adoraban pensando que era Jehová, pues obviamente los hacían hombres que no buscaban verdaderamente a Jehová. Entonces preguntó Josafat si había algún profeta de Jehová. Acab mencionó a Micaías, un verdadero profeta de Dios. Esto nos habla de cómo en medio de la oscuridad terrible que había en el reino del norte, Israel, y en el reinado especialmente de Acab, como Dios todavía mantenía a estos hombres que verdaderamente eran mensajeros de parte de Dios, ¿no? Junto con seguramente Elías y Eliseo que vemos en la historia del reino de Israel del norte. Y Acab menciona que sí hay un verdadero profeta de Dios y el nombre que da es Micaías. Pero es interesante que lo que dice Acab es que él aborrecía a este hombre
Y la razón por la que lo aborrecía era porque nunca le profetizaba cosas buenas, sino siempre el mal. Es interesante que Acab, hermanos, no aborrecía a Micaías. En realidad aborrecía a Dios, porque Micaías lo que traía era la palabra de Dios a Acab. Entonces Acab aborrecía a Dios porque no le decía lo que él quería escuchar. Hermanos, hoy en día, y lo digo con mucha tristeza, hay muchas iglesias cristianas que buscan profetas que solo les digan cosas buenas. Hay personas que buscan iglesias cristianas donde los que predican, las personas que están profetizando, les hablen de cosas buenas, prosperidad y bienestar. Pero cuando vamos a la palabra, cuando la palabra es expuesta, vemos que la palabra de Dios es confrontadora y nos perfecciona a través de la exhortación y la reprensión. Yo pienso, hermanos, que Josafat en ese momento debió de haber salido corriendo de ese lugar. Pero en vez de eso, se quedó sentado con Acab, escuchando a los falsos profetas. Josafat, al preguntar si había algún profeta de Jehová, demostró que sabía que los profetas de Acab no eran verdaderos hombres de Dios. A pesar de eso, no se alejó y permitió que la alianza con Acab continuara. Acab llama a Micaías, quien profetizó la verdad de Dios, pero fue despreciado por Acab. Debemos entender, hermanos, esta historia y reflexionar sobre nuestra propia relación con el mundo, con Dios. ¿Estamos permitiendo que el mundo influya en nuestras vidas como Josafat permitió que Acab influyera en la suya? Busquemos, hermanos, la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? Sometiéndonos a su corrección y a su exhortación, en lugar de buscar solo lo que queremos escuchar. Bendiciones. Qué bendición es poder acercarnos a la palabra de Dios para escuchar su voz. Aunque estemos leyendo en la Biblia escrita, recuerde que estamos escuchando su voz viva. ¿Cuál es el mensaje que hoy Dios le está hablando? ¿Hay algo que necesita corregir de su vida? ¿Hubo algún consuelo de su parte? ¿Siente alegría de haberse presentado en la presencia de nuestro Dios y poder escuchar su viva voz? Sigamos disfrutando de esta comunión maravillosa a la cual Dios nos está invitando. Les recordamos que estamos en el periodo de inscripción de la Escuela Bíblica Esdras para el próximo semestre que inicia en el mes de agosto. Si desea estudiar la Biblia con nosotros, escríbanos a ebesdras@gmail.com y les enviaremos las informaciones necesarias. También les pedimos a que puedan compartir este podcast con sus familiares, amigos y con todos sus contactos. Pueden también visitarnos a nuestro canal de YouTube, Meditación Bíblica México. En Facebook nos encuentra como Ministerio de Meditación Bíblica México y en Instagram, Meditación Bíblica MX. Deseando que la gracia y la paz de nuestro Dios los acompañe durante el resto de esta semana, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bendiciones.